Hola de nuevo, mi nombre es Javier Ponce y en este vídeo vamos a hablar de los envases de GLP. Vamos a ver una pequeña introducción de los aspectos constructivos, de los aspectos de diseño de instalaciones alimentadas desde botellas de contenido inferior a 15 kilos. Veremos también las principales características tanto del butano como del propano. Los GLPs son gases licuados del petróleo. Al licuar el petróleo se obtienen mezclas de butano y propano. El butano y el propano son combustibles gaseosos a temperaturas y presiones atmosféricas, pero que pasan a estado líquido a presiones relativamente bajas, propiedad que se aprovecha para su almacenamiento en recipientes a presión. Dentro de las botellas lo que hay es propano o butano en estado líquido sometido a cierta presión. Son gases que tienen un alto poder calorífico, son los gases de la tercera familia, los que más alto poder calorífico tienen por metro cúbico de gas. La fórmula del propano es C3H8, tiene 3 átomos de carbono. Y la del butano tiene 4 átomos de carbono, C4H10. Cuando se vaporiza, 1 litro de líquido se evapora en 253 litros de gas en el caso del propano y 240 litros de gas en el caso del butano. Entonces vemos que es ciertamente peligroso. Si tenemos una fuga en estado líquido, pues se transforma una pequeña fuga en estado líquido en una gran fuga en estado gaseoso, además vaporizando instantáneamente a las presiones y temperaturas que hay atmosféricas. El butano y el propano son ambos inodoros, no son gases tóxicos, aunque al pesar más que el aire lo desplazan y pueden provocar la muerte por asfixia al impedir que el aire llegue a los pulmones y se oxigene la sangre. Veamos unos valores característicos, veamos las principales características del propano y del butano. La tensión de vapor es la presión a la cual hay que someter el gas para que vuelva a su estado líquido. La tensión del vapor del propano son 8,5 bar. Esa es la presión que hay dentro de la botella. Esa es la presión que tenemos en el interior de una botella de propano. En el interior de una botella de butano tenemos una tensión de vapor de 2,25 bar. Esta tensión de vapor es a 20 grados. A otras temperaturas hay distintas presiones, distintas tensiones de vapor. El propano es un líquido que hierve a menos 45 grados y el butano hierve a menos 0,5 grados centígrados. Por ello el butano solo se utiliza en el interior de las viviendas, debajo de una cocina, un horno, etcétera, etcétera, pues si estamos a temperaturas por debajo de menos 0,5 grados, el propano líquido que hay en el interior de la botella no va a vaporizar y va a formar el butano vapor, que es el que necesitamos para que funcionen los aparatos. Por ello el butano solo se utiliza en el interior y el propano, dado que vaporiza a menos 45 grados, podemos utilizarlo tanto en el interior, en botellas pequeñas, o en grandes botellas o depósitos incluso en el exterior. Pues hasta que la temperatura exterior no disminuya por debajo de menos 45 grados, él estará vaporizando, estará hirviendo el propano dentro de los envases. La densidad en fase gaseosa en kilos por metro cúbico, 2,095 para el propano, 2,625 para el butano. En fase líquida, 506 kilos por metro cúbico en el caso del propano y 580 kilos por metro cúbico en el caso del butano. La densidad vemos que es distinta en fase líquida y en fase gaseosa. Si comparamos la densidad en fase gaseosa con la densidad del aire, esta relación se llama densidad relativa. La densidad relativa del propano es 1,62 y la del butano 2,03. Vemos que pesan más que el aire. Densidades relativas superiores a 1, gases que pesan más que el aire,
densidades relativas menores de 1, gases que pesan menos que el aire y cualquier fuga pues se desplazará hacia la parte superior. El poder calorífico, tenemos el poder calorífico superior y el inferior, expresado en distintas unidades. El poder calorífico superior en kilocalorías por kilo en el caso del propano, 12.000, en kilovatios hora por kilo, 13,95. Del butano, 11.900 y en kilovatios 13,83. Si lo medimos en metros cúbicos, kilocalorías metro cúbico y kilovatios hora metros cúbicos, observamos que el butano da más cantidad de energía. Es un gas con el poder calorífico más alto cuando lo expresamos en metros cúbicos, pues tiene más densidad que el propano. Por eso mayor poder calorífico cuando lo expresamos en volumen. El poder calorífico inferior en kilocalorías kilo para el propano 10.900 y 12,67 kilovatios hora por cada kilo. En el caso del butano, pues parecido, 10.820 kilocalorías por kilo y 12,64 kilovatios hora por kilo. Cuando lo transformamos a volumen, cuando expresamos el poder calorífico en metros cúbicos, observamos que el butano vuelve a marcar mayor poder calorífico, igual que en el poder calorífico superior, por su mayor densidad respecto del propano. Vaporización del gas. Hemos visto que el propano hierve a menos 42 grados y el butano hierve a 0 grados. En este gráfico observamos en color rojo la evolución de la tensión de vapor del propano en función de la temperatura exterior, la temperatura que rodea al envase. Vemos que, por ejemplo, a 20 grados la tensión de vapor está en torno a los 8,5 bar. Esa es la presión a la cual hay que someter el propano a 20 grados para que esté en fase líquida. Y en azul vemos la curva tensión de vapor, temperatura del propano, que arranca ligeramente por debajo de 0 grados y a medida que va aumentando la temperatura ambiente, pues va aumentando también la tensión de vapor. A mayor temperatura debemos de ejercer una mayor presión para tener el propano o el butano en estado líquido. En esta imagen de aquí abajo vemos cómo se comporta una botella frente a una extracción de gas. En la primera imagen vemos que si no hay salida de gas de una botella, que si la instalación no demanda gas, pues hay un equilibrio entre la fase gaseosa del butano o del propano y la fase líquida. Cuando tenemos extracción de gas, pues en ese momento sale el gas que hay en fase líquida almacenado en la parte superior de la botella. Por eso los envases no se pueden llenar hasta arriba, hay que dejar como mínimo un 15% de espacio para que pueda ir vaporizando. Sale el gas que hay en la parte gaseosa y el líquido empieza a vaporizar a base de ir robando calor, como se ve en esta tercera imagen, del ambiente. Como le basta con que haya más de menos 45 grados, pues lo tiene relativamente fácil a las temperaturas habituales de estas zonas. Una vez que cesa la extracción de gas, vuelve a haber un equilibrio entre la fase gaseosa y la fase líquida, estando entre ambas la presión de la tensión de vapor, que vemos que va oscilando en función de la temperatura. Características del envase. Los envases clásicos están formados por dos piezas o casquetes de chapa de acero, unidos por soldadura. Se componen además de un collarín o boca, del mismo tipo de acero que los casquetes, con un orificio roscado en su centro para el alojamiento de la válvula, dos asas soldadas al casquete superior y un aro base, fijado por varios puntos de soldadura al casquete inferior. En el proceso de fabricación de las botellas,
Estas son sometidas a una prueba de presión hidráulica a 30 bares y una vez superada esta y montada la válvula se vuelve a realizar otra prueba, en este caso con aire, a 7 kilos por centímetro cuadrado, para comprobar la estanqueidad de la unión roscada de la válvula a la botella. Aleatoriamente se selecciona una de cada 200 botellas fabricadas y se la somete a una presión hidráulica hasta su rotura, debiendo superar los 85 bar, 85 kilos por centímetro cuadrado. Recientemente se han introducido envases de acero inoxidable que se diferencian porque, siendo de la misma capacidad, tienen un peso en vacío de 7 kilos aproximadamente. Además incorporan guardaválvulas en lugar de asas. La botella de propano tiene una capacidad de 11 kilos, la de butano doméstica 12,5 kilos. La válvula de seguridad. La válvula de seguridad tipo Cosangas, que es como se denomina, va montada en las botellas de uso doméstico y por ella se realiza tanto el llenado de las botellas como la toma de GLP en fase gas para su utilización. Entonces tiene una doble misión. Observamos en el dibujo el collarín de toma, la lámina de estaño, el cuerpo de latón, su parte inferior, el asiento de la válvula de seguridad, tornillo de regulación de la válvula de seguridad, vástago con asiento de caucho sintético y resorte, el cuerpo de la válvula en latón, la parte superior, y el anillo de caucho sintético. Esa es la posición en vertical que tiene la válvula cuando se rosca a la boca de la botella. La válvula de seguridad evita que la presión en el interior de la botella supere una cierta presión, comprendida entre 25,5 y 28,5 bar. En el caso de que se active este mecanismo de seguridad, se vuelve a cerrar cuando la presión desciende hasta una presión que está comprendida entre 22 y 22,5 bar. La causa habitual del exceso de presión dentro de una botella es el incremento de la temperatura del GLP, que a su vez ocasiona un aumento de la tensión de vapor, como hemos visto en el gráfico anterior. La válvula tipo Cosangas se encuentra acoplada a la válvula mediante una rosca cónica, una lámina de acero, una lámina de estaño colocada entre la rosca de la válvula y el collarín asegura su perfecta estanqueidad. Veamos ahora el regulador de baja presión, que como vemos en el dibujo se acopla directamente a la válvula tipo Cosangas. El regulador se asegura a la válvula mediante unas bolas que se alojan en una ranura situada en el cuerpo superior de la válvula, mantenidas en posición mediante un aro de baquelita que cumple la función de seguridad, ya que en caso de incendio se funde y al no sujetar las bolas, el regulador se desprende de la válvula, lo que provoca su cierre y el corte de la salida del gas. La estanqueidad entre el regulador y la válvula se consigue mediante una junta de caucho sintético en la parte superior de la válvula. En la imagen de la derecha vemos el regulador cuando fluye el gas a través de él y se va reduciendo la presión de salida de los 2 o 8 bar que hay en el interior de las botellas, reduciendo esta presión a una presión en baja presión, una presión ya normalmente de utilización de los aparatos. Veamos distintas distancias de seguridad. Las distancias mínimas de seguridad a mantener entre los envases conectados y diferentes elementos de la vivienda serán las que vamos a ir viendo, entre envases conectados y distintos elementos de la vivienda o de un local. Distancia entre botellas y cualquier fuego combustible, bien sea sólido o líquido, debe de ser como mínimo de 1,5 metros de ahí en adelante.
La distancia podrá reducirse a 0,5 metros cuando entre ambos exista una protección contra la radiación, para que no le llegue el calor al envase. La distancia entre la botella y cualquier elemento de calefacción, ya sin un hogar, sin fuego, sin chispas, deberá ser como mínimo de 0,30 metros. Esta distancia podrá reducirse a 0,10 metros cuando exista una protección contra la radiación solar, tal y como hemos visto en el caso de hogares. La distancia de una botella a una toma de corriente será como mínimo de 0,5 metros. La distancia de la botella a un interruptor o conductor eléctrico será como mínimo de 0,3 metros, 30 centímetros. No se permitirá la instalación de envases en viviendas o locales cuyo piso esté más bajo que el nivel del suelo, o sea, que estén ubicados en sótanos o semisótanos, o bien en cajas de escaleras y pasillos, salvo expresa autorización del órgano competente de la comunidad autónoma. Los armarios destinados a alojar envases deberán estar provistos en su base o suelo inferior de aberturas de ventilación permanentemente con el exterior del mismo. La superficie libre de paso de ventilación debe ser superior a la centésima parte de la superficie de la pared o fondo del armario en que se encuentren colocados los envases, y de forma que la dimensión de esta rejilla no sea mayor del doble de la otra. O sea, si la rejilla mide 10 de alto, de ancho no puede medir más de 20. Si mide 10 de alto, no puede medir más de 20 de largo. Los envases que dispongan de válvulas de seguridad, que son todos los que se comercializan en España, tanto llenos como vacíos, debemos de colocarlos siempre en posición vertical. En el interior de la vivienda, el envase de reserva, si no está acoplado al de servicio con tubería flexible, deberá colocarse obligatoriamente en un cuarto independiente de aquel donde se encuentre el envase en servicio y alejado de toda clase de fuentes de calor, disponiendo además de la ventilación adecuada. Veamos ahora distintos ejemplos de instalaciones. Este es un ejemplo que tenemos dos envases, capacidad máxima que podemos tener, cada una con sus reguladores, y por ejemplo en el exterior tengamos un calentador de agua caliente y penetramos a la vivienda a través de un pasamuros y nada más entrar en la vivienda pues tenemos que tener una llave de corte que nos servirá esta, y por ejemplo podemos alimentar a esta cocina. Veamos otro ejemplo, coloquemos una botella, o bien dos, lo mismo nos da, en el exterior de la vivienda, un flexible, penetramos en la vivienda a través del pasamuros y lo que debe de haber al entrar en el interior de la vivienda es una llave de corte. Podemos tener la botella en el interior de la vivienda, acoplada con un elemento flexible. En este caso, si es un aparato también móvil, pues este regulador nos sirve de llave de aparato. En este caso no se denomina instalación receptora de gas. Podemos tener una botella en el exterior de la vivienda, alimentemos un aparato situado en el exterior y al penetrar en la vivienda a través del pasamuros, pues la llave de corte general, la llave que nos sirve también de llave de aparato. Tengamos ahora, por ejemplo, la botella en el interior de la vivienda. Repartimos con una T, llave de aparato para la encimera y a través del pasamuros salimos al exterior, por ejemplo, a alimentar a un calentador de agua caliente instantáneo. Por supuesto, este con su llave de aparato. Tengamos, por ejemplo, en vez de una, dos botellas en el interior, cada una con su regulador, y alimentemos a una cocina con la llave de aparato número 9
y al salir al exterior pues alimentamos al calentador también con su llave de aparato. Podemos tener dos envases en el exterior de la vivienda, en cuyo caso nada más penetrar al interior de la vivienda, pues una llave de corte general, una llave de vivienda accesible al usuario, que nos corta todo el gas, y luego las dos llaves de aparato para un calentador, en este caso atmosférico, que se ve con el símbolo de arriba, y la encimera, una encimera de gas. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos seguiremos viendo en próximos vídeos.